Así es, gente. Si llegamos a los 1000 suscriptores el día de hoy, yo crucificaré a una persona en vivo. Tal como escucharon, no me voy a ir con rodeos. Yo me presto. ¿De qué estáis hablando, weón? ¿De qué estáis hablando? ¿Cómo vayas a ser tú una persona a la que... ¿Cómo te vas a prestar para la crucifixión? Gente, el día de hoy estamos en un momento en que enfrentamos la Semana Santa. Sí, estamos pronto a empezar la Semana Santa. Y yo en Semana Santa le hablo un poco de mi vivencia católica. Porque sí, yo nunca fui creyente realmente, pero hasta que no tuve discernimiento y libre albedrío, fui muy imbuido por valores católicos en mi vida. Yo soy una persona que salió de un colegio católico, después estudié en una universidad católica y tengo una visión bastante particular acerca de la religión, acerca de las cosas y todo. Entonces, del pulento, claro. Entonces, claro, yo ahora les quiero decir que uno de ustedes me va a traicionar. Como buen Jueves Santo, que uno de ustedes me va a traicionar. Antes de que termine este stream, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Seré yo, maestro? Veremos quién será la persona que me va a traicionar. ¿Será acaso Maybe Valkia quien me va a traicionar el día de hoy? Maybe Valkia. Maybe Valkia. Nos hemos reunido el día de hoy para celebrar tu vida y honrar tu muerte el día de hoy. Maybe Valkia, cuenta creada el 5 de enero del 2017, siguiendo este stream desde el 22 de marzo del 2021, cumpliendo 13 meses de suscripción, el día de hoy nos abandona, porque es la persona que al parecer me traicionará este Jueves Santo. Maybe Valkia, procederemos a leer algunos mensajes para honrar tu memoria. ¿Sale un Trembor Femboy? Me conseguí pololo, así que supongo que eso es un buen desarrollo. Los últimos episodios están expandiendo caleta el lore. Hola, soy Minita y ya tengo sub. ¿Me dan VIP? Según mis cuentas, deberían haber 35 horas y 23 minutos. XD. Comía. Edgy. Concuerdo. XD. 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 No sé qué hizo ese día, pero es mucho XD. Roberto Manfinfla, Ruth, 19, 999, 999-9. Signo de exclamación chiste. Un hombre va a la iglesia a bautizar a su hijo porque el Papa estaba en la ciudad. El Papa le pregunta al hombre cómo le va a poner al hijo. Y el hombre responde, Tomate. Y el Papa dice, pero ese es un nombre poco cristiano. Y el hombre dice, entonces, ¿por qué a usted le dicen Papa? Bueno, gente, lo vamos a perdonar. Lo vamos a perdonar porque ¿qué hizo Jesús cuando Judas Iscariote lo traicionó? ¿Qué hizo Jesús cuando Judas Iscariote lo traicionó? Le dijo, anda a hacer lo que tengas que hacer. Y cumplió 13 meses. ¿Acaso una coincidencia?
Mira, Maybe Valkia cumplió 13 meses y Judas vendió a Jesús por 13 monedas de plata. Maybe Valkia cumplió 13 meses y Judas Iscariote vendió a Jesús por 13 monedas de plata. ¿No eran 30? Shh, sí, ya tenía que... ¿No eran 30, profesor? ¿No eran 30, profesor? Actually, igual le vamos a dar 10 minutos. Igual 10 minutos. El dado se respeta. El azar no pide misericordia. Lo siento. Bueno, tendremos que ver quién será la verdadera persona que me traicionará el día de hoy. Porque a Jesús lo traicionaron, gente. A Jesús lo traicionaron el día jueves. Hola, profe, disfrutando de la noche un buen asado previo al pecado de comer en Semana Santa. Sí, o sea, estábamos discutiendo eso hoy día en la mañana. El mandatorio como de no comer carne es solo viernes, sábado y domingo. O sea, si los católicos cristianos no comen carne, tiene que ser solo viernes, sábado, domingo. Porque había gente que tenía que ser como del domingo de Ramos hasta el otro. En esta economía, mandarlo a comer marisco, imagínate. Si no estoy bautizado, ¿puedo celebrar este fin de semana? O sea, si usted no es creyente, puede hacer un asadito sin problema. Lo que pasa es que ustedes saben de dónde viene la costumbre de no comer carne el fin de Semana Santo. Supuestamente que era porque es un momento como de penitencia, ¿cachai? Entonces la gente elegía no comer carne porque era una manera como de penitencia, ¿cachai? En el fondo como de pasarla mal un rato, de tener un momento de penitencia. Claro, no comer carne era como un sinónimo de humildad, de respeto. Pero hoy en día, claro, o sea, el mercado ha distorsionado mucho la penitencia. Y lo que ha significado es que, claro, la gente ahora... es más caro comer marisco y pescado en Semana Santa que otra cosa, pues si el mercado, pues. Pero no importa porque estoy acostumbrado a morir de hambre. Pero ¿cómo eso? Pero si usted es de Jesús, ¿qué sería Pablito? Judas Iscariote. ¿Por qué le estaba hablando? Por el Evangelio de Judas, pues, bueno. Ya apócrifo y la weá, que existen textos que la Biblia dice que no van dentro del canon de la... Entonces, hay un evangelio, que es el Evangelio de Judas, que se encontró como en unos escritos que compró una familia en el siglo 2, 3, 4, y que después vendieron y fue trasladándose de manos, ¿cachai? Y se tradujeron. Y se supo el contenido del manuscrito. Y ese evangelio apócrifo de Judas trata de que Judas habría traicionado a Jesús por petición de Jesús. O sea, fue el mismo Jesús quien convenció a Judas de traicionarlo. Y ustedes dirán, ¿por qué? O sea, ¿por qué alguien convencería a alguien de que lo traicione, bueno? Sobre todo si va a causar tu muerte. Onda, uno no va a donde un amigo y le dice, oye, ¿podríais traicionarme para que me maten? ¿Cachai? Me parece súper injusto que el Señor vaya al infierno si hizo lo que el pulento supuestamente quería. Es que eso es, ¿cachai? Ustedes, no sé, ¿han visto Dune? ¿Han visto la película Dune? Bueno, resulta que, no sé si han visto la 2, cuando está como Stilgar, que está todo el rato como detrás de... de Paul Atreides, siguiéndolo por todos lados y diciendo así como... Él está haciendo lo de las profecías. ¡Lizab al-Gaib! Y cada cierto rato como que grita ¡Lizab al-Gaib! Ya, eso es porque Paul es una figura bíblica realmente. Y está profetizado en ese tiempo, en el tiempo de Dune, que es muy en el futuro. Está profetizado en lo que se conoce en esa época como la Biblia Católica Naranja, así se llama. The Orange Catholic Bible. Y en ese texto fue un consenso de varias religiones en una época en que estaba como quedando la cagada como en los dogmas y en la cultura del futuro. Entonces se hizo como un gran concilio. O sea, los líderes religiosos de la época fueron obligados a participar en un gran concilio, y fueron como los líderes de todas las iglesias y acordaron mandamientos, ¿cachai? Acordaron mandamientos que fueran universales para aquello. Entonces, por ejemplo, decían ahí pues, que la mayoría de las enseñanzas religiosas de una y otra religión como que iban en contra, ¿cachai? Por ejemplo, el budismo y el cristianismo son intrínsecamente incompatibles porque la forma de acceder al máximo desarrollo que te permite tu espiritualidad
son completamente distintos. Uno cree en la reencarnación, uno cree en la vida después de la muerte. Y el otro cree, ¿cachai?, en que el templo de Dios está en uno y la conexión con Dios y la wea. Uno cree que los pecados son algo que mancha el alma y que estás destinado como a purificarlo eternamente hasta que logres alcanzar tu perfección. Y el otro cree que los pecados son algo que se juzga después de la muerte. Uno cree que los pecados se borran con la confesión, con el sacramento de la confesión, y otro cree que se borran a través de las buenas acciones, o que no se borran nunca, pero si no hay que esperar a volver a renacer para poder tener para tener karma positivo. Cualquiera de los dos son muy opuestos entre ellos. Entonces, imagínense un concilio entre todas las religiones del mundo, donde tratan todos de conversar y llegar a un acuerdo como de qué voy a hacer, pues, weón. ¿Cachai? Como de qué voy a hacer. Naranja no sé por qué, weón. No tengo idea por qué se llama Biblia Católica Naranja. No tengo idea por qué naranja. Se trata de una recopilación y fusión de distintos textos religiosos relevantes de la historia humana, con su fuerte énfasis en aquellas creencias religiosas originadas en la Tierra. La BCN se basa en distintos textos religiosos de relevancia, tales como el Mahomo Setari, la cristiandad Mayanaya, el catolicismo Sensuni y fragmentos del budismo. La máxima suprema BCN es no desfigurarás el alma. Entonces, todas estas religiones como que tratan de tener como un puro mandamiento. Y el único mandamiento en el que todas las religiones están de acuerdo no es como no matar, honrarás a tu padre y madre, no es no robarás, no es anodecerás a la mujer del prójimo, no es ninguno de esos. El mandato principal en el que todas las religiones están de acuerdo es no deformarás el alma. Onda, el mandato religioso como en que todas las religiones están de acuerdo es no deformarás el alma, no atentarás contra la forma del alma. Y eso creo que tiene sentido en el sentido de que es como la religión y la espiritualidad viven en el alma de las personas. O sea, independiente de que las religiones puedan no tener un punto de encuentro, todas creen en la existencia del alma, o sea, de algo trascendente. Entonces, claro, no deformarás el alma significa de no ir en contra de la humanidad. Lo que desarrolla, por ejemplo, la guerra contra las máquinas también. O sea, también fundamenta varias cosas. Entonces, a raíz de eso, que existe esta Biblia, las Bene Gesserit o las brujas son como las cautivas de una profecía. Y ellos profetizan la venida de un Mesías. Y ese es Paul. ¿Cachai? Ese es Paul Atreides. Se dice que el Mesías como que va a hacer varias cosas y caminará entre ellos y adoptará sus costumbres. Hay como cierto... Es como Jesús, ¿cachai? Como Jesús tenía que hacer un montón de quests, de side quests, para ser considerado el profeta, el prometido, ¿cachai? Y ese profeta supuestamente iba a ser el que iba a salvar a la humanidad del pecado original. Paul Atreides en Dune es como lo mismo, ¿cachai? Es exactamente lo mismo. Tiene que cumplir ciertas pruebas para convertirse en el Mesías, pero Paul se convierte en un genocida. Elizabeth Al-Gaib se convierte finalmente como en un genocida porque desata como la yihad de Paul, donde van por todo el universo matando impíos. Bueno, eso lo van a ver en la tercera película, no se preocupen. En la tercera película vamos a saber qué pasa. Con eso empieza la tercera película, no se preocupen. Que probablemente vamos a ver, bueno, el genocidio de Paul Atreides. Entonces Jesús fue lo mismo, bueno. Jesús también tenía que hacer una serie de quests o de side quests para ser considerado el Mesías, porque si no era el Mesías. Y una de las cosas que decía la profecía de Jesús era que él iba a ser traicionado por un amigo. En el seno de su amistad, él iba a ser traicionado. Entonces el Evangelio de Judas, que es apócrifo, que no es canon, dice que Jesús le habría pedido a Judas que lo traicionara. Jesús le habría pedido a Judas que lo traicionara. Porque si no lo traicionaba, no iba nunca a poder cumplir la profecía y nunca se iba a convertir en el Mesías y nunca habría terminado, bueno, su canon, ¿cachai? Es bien simbólico porque supuestamente la profecía de Jesús tenía que cumplirse para convertirse en el Mesías, quien fuera el que nos va a salvar del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El pecado que se crea con la expulsión de Adán y Eva del cielo, pues, del Edén. El pecado original es algo que mancha a la raza humana y que nos obliga a comportarnos como humanos. En el fondo, es la misma naturaleza humana la que en el cristianismo, en el catolicismo, en el judaísmo o en las creencias del pecado, el que mancha el alma del ser humano y que en el fondo nos hace como tener el gen de la maldad.
lo que significaba, por ejemplo, en el antiguo, en las enseñanzas de Abraham y todo lo que está en el Antiguo Testamento, porque no sé si se han cachado, pero el Antiguo Testamento es palpico. Es palpico. Onda, Dios se enoja caleta. El Dios del Antiguo Testamento era como NTP. No sé si han cachado, pero el Dios del Antiguo Testamento era como NTP. Con Sodoma y Gomorra, como que las bombardeó con meteoritos y fuego. Y como que desintegró la ciudad. Después inundó la tierra, weón. Inundó la tierra, weón, porque a Noé le dijo: a vos te voy a salvar. A vos, neurodivergente, adicto a los barcos, a ti te voy a salvar. Así que sube a uno de cada especie a un arca gigante y te voy a salvar a ti y a tu familia. Después, weón, la weá de la Torre de Babel. Que había una Torre de Babel en donde supuestamente como que Dios castigó a la raza humana por querer hacer un edificio alto, pues, weón. Onda, Dios castigó a la raza humana por creer en la arquitectura vertical. Yo no entiendo por qué, weón. Es que a mí lo de la Torre de Babel me parece muy weón. Lo siento, weón, pero Jesús como que castigó a la raza humana por creer en los edificios, weón. Esa es la weá que no entiendo, weón. Y les cambió el idioma. Claro, como que en la Torre de Babel, supuestamente, la historia de la Torre de Babel, era como el centro del mundo desarrollado en la época. No tiene un acervo, o sea, no se sabe realmente dónde mierda estaba la Torre de Babel. De hecho, en la antigua Mesopotamia, supuestamente hay como escritos que hacen referencia a dónde podría estar Babel. Pero claro, no saben si Babel es Mesopotamia, bla, bla, bla. Pero bueno, en Babel había una torre, la Torre de Babel. Y la Torre de Babel, su objetivo era ser lo más alta que pudiera, supuestamente para desafiar a Dios, como para ir a ver a Diosito. Querían tener una torre lo suficientemente grande como para llegar al cielo. Y supuestamente, por esa insolencia de la raza humana, Dios llegó y dijo: y ahora todos van a hablar idiomas distintos. Ahora ustedes todos van a hablar weas distintas. Y así lo hizo, weón. Entonces, claro, en Babel, en la Torre de Babel, todos hablaban el mismo idioma. Llegó Diosito y dijo: ya, todos hablen otras lenguas. Y a uno le hizo hablar un montón de lenguas distintas. Y eso hizo que se desintegrara Babel, po, porque empezaron a hablar todos lenguas distintas. Y como hablaban todos lenguas distintas, finalmente como que se perdió la unidad y el orden social se fue y se fueron todos, po. Entonces, claro, el Dios del Antiguo Testamento era como re harsh, po, weón. Mandó las 7 plagas sobre Egipto, weón. Onda, le dijo a Moisés, weón: vos vais a ser el weón que va a liberar a mi pueblo. La religión judía, la religión de Judea, parte como una religión de esclavos, po, porque eran esclavos del reino de Egipto. Y Egipto tenía un montón de weones engañados, trabajando para ellos, haciendo sus trabajos, sus cultivos, sus pirámides. Claro, los hebreos. Entonces, estos manes tenían por años y años, miles de años de dominación. Se cultivó en ellos la venida del Mesías, o la venida de Dios, que lo iba a salvar de esa. Entonces, las escrituras del Viejo Testamento lo que hablan es que ahí llegó Moisés, y Moisés los sacó. Después Moisés se los llevó a través del paso, ¿cachai? Y se los llevó a la tierra prometida. Cuando Moisés llegó, se fue al monte a orar, y cuando volvió estaban adorando un becerro de oro, se sacó los ojos. Y bueno, hay un montón de cosas ahí muy interesantes que pasan como del Antiguo Testamento, que en el fondo los hebreos de la época venían como de una vertiente en la que ellos creen como en las enseñanzas escritas. Entonces ellos tienen como hasta la llegada del Mesías, de su prometido. Entonces Jesús nace de los hebreos. La figura de Jesús para los judíos es simplemente otro profeta. Pero para los católicos y los cristianos, Jesús fue tan importante que como que hizo su propio canon. Y en el fondo Jesús es el Mesías. ¿Cachai? El Hijo de Dios. Entonces, claro, los hebreos no estaban muy de acuerdo, los judíos de la época, el pueblo judío de la época, en mayoría, los sumos sacerdotes, etcétera, no estaban muy de acuerdo con la wea. Entonces, claro, ahí viene la enemistad como de la religión dominante en la época versus Jesús. Que por lo demás, en la época de Jesús, el lugar donde él se encontraba era provincia romana. Entonces, por eso también Poncio Pilato después lo juzga y bueno, vamos viendo ahí cómo se desarrolla el manga. Pero Jesús, claro, o sea,
supuestamente él viene a cambiar las reglas del juego. Y él viene a mostrarle a la gente una hueá muy simple. Que es que ya no son juzgados por la ley de Moisés, por la ley de Abraham, por la ley de David, ¿cachai? Que son como una línea genética de hebreos, hijos de, que han seguido como una gran familia, porque al final los hijos de Abraham, por ejemplo, se dispersan por el mundo y cada uno tiene familia, ¿cachai? Y se van hacia abajo y como que uno podría seguir la línea, weón. Es una religión que no acepta a nadie, o sea, para ser tú de la religión hebrea tienes que ser hebreo. No puedes convertirte por regla general como a la religión, ¿cachai? No es abierta a la religión. Hoy en día también, pues un judío nace judío, ¿cachai? Un judío hoy en día, una persona de religión judía, nace judía. Existen maneras en que la gente se convierte modernamente a la religión judía. Por ejemplo, cuando se casan. Pero no existe hoy en día, o sea, no existía en ese tiempo como... No te podías convertir así como... Si no estabais como dentro de una familia judía. Si no erais parte del pueblo hebreo. En cambio, el cristianismo tuvo la gran idea de ser mucho más global, pues, bueno. El cristianismo era una cosa que a la iglesia... Bueno, hay varias versiones. Por ejemplo, de donde el cristianismo se esparce por Roma y toda la wea. Era una religión mucho más abierta, po. Y también porque el mensaje de Jesús como que venía a cambiar las reglas del juego y a fundar como el catolicismo. Que también hay mucha gente que se apropia de la figura de Jesús, entonces tenéis como varias versiones. Pero principal el catolicismo, lo que dice es como, ok, de aquí para adelante rige otra wea. O sea, ya no son los 10 mandamientos, ya no son como esa wea, sino que es un solo mandamiento, que es que Jesús murió en la cruz para salvarnos del pecado original. Y él lo que dice es algo muy lindo, que la verdad es que yo no soy creyente para nada, yo no soy creyente, pero sí considero que hay mucha verdad en las palabras que se dicen, que es, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces en el fondo la figura de Jesús, si no eres creyente, si leís la Biblia, si leís la Biblia, así como si entráis a leer ahí el texto bíblico, en verdad es como una novela épica. Jesús es un héroe, ¿cachai? Un héroe que tiene un camino del héroe y que tiene un desarrollo, ¿cachai? Y que cumple profecías y al final muere para salvar al mundo, ¿cachai? Es una novela épica en la que él es el héroe y finalmente él como que termina así como épicamente muriendo en nombre de toda la humanidad y salvando al mundo del pecado original. Y eso que hace en la práctica es que la gente puede entrar al cielo. Si una persona sigue la enseñanza que Jesús dejó, no las del pueblo hebreo, no las del judaísmo, sino que hay otra alternativa, tú puedes ser, siguiendo la enseñanza de Jesús, tú tienes la salvación. Y la reconciliación, en el fondo, reconciliarte. Como nuestro Jesús, no, es flaco bien real lo máximo. Yo la verdad es que soy muy fan. Siempre me llamó la atención. Aún me acuerdo de mi compañero de colegio, weón, que un día, weón, estaba en la sala, vino con el inspector y le dijo, le mandó a cortarse el pelo. Mi compañero era muy ingenioso, weón. Igual tenía el pelo bien largo. Era un compañero que como que se doblaba el pelo, weón, y ponía como pinzas así como en el pelo, ¿cachai? Y como que se escondía la wea todo el rato. Y claro, lo pillaron y lo mandaron a cortarse el pelo. El tema es que llegó al día siguiente y estábamos en religión. Y la profe de religión lo vio, po, y le dijo, oye, váyanse a cortar el pelo, ¿cachai? Ustedes le dijeron que se fuera a cortar el pelo. Y mi compañero, bueno, creo que lo conté el otro día, pero mi compañero mira a la profe y le dice, no, profe, es que yo quiero ser como él. Y apunta, pues. Y como era un colegio católico, apuntó a Jesús. Y claro, Jesús en las fotos que pone, weón, tiene el pelo largo, weón, tiene barba, y está como en harapos, ¿cachai? Está como en una ropa ahí con su túnica blanca, con una weá. Y él dice, es que, profe, yo quiero ser como él. Y la profe, en vez de... La profe no pudo mandarlo. Como que casi se pone a llorar. Yo no sé si la profe como que vio como al Mesías, güey, qué weá, pero dijo, yo quiero ser como él, profesora. Y el weón lo logró, güey. Igual después se tuvo que cortar el pelo. Yo igual tengo ciertas quejas con la información disponible de Jesús. Tengo ciertas quejas importantes. Yo quiero plantear preguntas. ¿Podemos hipotetizar acerca de esto?
Pero me gustaría saber su opinión en esto. No sé si saben, pero la última acción que se sabe de Jesús, según los textos bíblicos, es que a los 13, 14 años, él nace y crece un poco, ¿cachai? Y hablan acerca de que Jesús, su padrastro, porque él no era hijo biológico, era hijo del Espíritu Santo, su padrastro José, ¿cachai? Y de repente como que a María un día están como en un pueblo y se pierde. Y Jesús llega como que lo buscan, no lo encuentran, y Jesús como que se perdió, pues, bueno. Y en eso María va al templo y lo ve a Jesús como child, 13 años, creo que 13 años, 13, 14 años, y estaba discutiendo con los manes en el templo, pues, bueno, con los sumos sacerdotes. Estaban hablando y toda la weá, y María le dice, oye Jesús, ¿qué weá estás haciendo, weón? Y ándate para la casa, weón, ándate para la casa. Y dice, cállate mujer. No me acuerdo qué me le dice. Dice, cállate mujer. Y claro, le dice, no es que vengo a hacer mi misión, weón. Tengo mi misión, weón, y cállate, weón. Y claro, Jesús se enojó porque era la primera vez que Jesús se enojaba. Y le decía como, ¿no veis que vengo a hacer lo que mi padre me dijo que viniera a hacer? Y claro, eso es como para demostrar que Jesús estaba como ahí bien metido en la profecía, po. Pero desde ahí hasta, no sé, hasta los 32, 33, se pierde, pues, weón. No hay como un gap, como de un time skip en el manga, de como 20 años, en donde no se supo qué weá hizo Jesús en ese rato. No se supo qué hizo Jesús como en ese lapso de tiempo. Jesús, en el canon, Jesús desaparece a los 13, 12 años y vuelve a aparecer a los 32, 33. De hecho 33 porque nunca se habla del cumpleaños de Jesús. Es que asumo que fue a los 33 porque el cumpleaños era algo importante, pues, bueno. 25 de diciembre, no es que todos saben. Supuestamente el cumpleaños de Jesús no es el 25 de diciembre, pues, bueno. Supuestamente el cumpleaños de Jesús no es el 25 de diciembre. Pero ya, imagínate que fue el 25 de diciembre. Supuestamente, ¿cómo que no? No, pues no es, pues, bueno. O sea, es una fecha que fijó la iglesia y que tiene un significado religioso en muchas religiones, que coincide con el solsticio de invierno-verano, como el cambio del sol y la weá. Es una fecha más o menos similar. Pero si no había acta de nacimiento, weón. Tú cachai que Jesús nació, pero no cachai muy bien cuándo fue, weón. ¿Cómo? Es verdad, weón. Pero si no es la fecha real. Es como que la gente que dice que el 18 de septiembre es la fecha de la independencia de Chile, weón. Tampoco el 18 de septiembre es la fecha de independencia de Chile. De hecho, el 12 de febrero. Y se firmó en Talca, weón. O sea, a la gente le dicen que las fechas son otras. ¿Qué dice el calendario, profe? ¿Qué dice el calendario, profe? ¿Qué sigue? ¿Desafiar al sistema métrico? ¿Qué un centímetro no es un centímetro? No se sabe a ciencia cierta cuál es la fecha de nacimiento de Jesús. Eso no se sabe. ¿Cachai? Pero para la ficción funciona. Igual los más conspiranoicos dicen que es la misma fecha que comparten otras deidades antes de Jesús, pues. Habían otras deidades, ¿cachai? De los egipcios y de los mesopotámicos y de dioses de otros lados, ¿cachai? Dentro de la religión que también compartían la misma fecha. Y es porque también tiene que ver con el sol, tiene que ver con el cambio del sol, con la llegada del verano, el invierno. Claramente fue el 1 del 1 del 00. Oye, si les digo algo también, oye, a ver ya, si los voy a sorprender de otra manera. Sí, yo sé que saben, güey, no se hagan los güeyes si eso lo sabían. Pero ustedes saben que hay evidencia de que durante la Edad Media la Iglesia Católica como que perdió la cuenta de cuántos años habían pasado y como que inventaron la güey.